Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Me encantado alegro de venir a este mucho. podcast. Pues me alegro un montón. Pues preséntate para los que no te conocen. Genial, pues nada, yo soy Borja Pastor, tengo 23 años, soy de Ontinyent y nada, soy de aquí de la parroquia de San José de toda la vida. Y la verdad que pues con una historia muy bonita que el Señor me ha regalado, gracias a Él, pues que estoy viviendo todavía y que todavía creo que me queda mucho por vivir con Él. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a San José? Pues, o sea, realmente yo soy de la parroquia de toda la vida, Ujú. de siempre, desde pequeño. Mi madre vivía aquí al lado, en la esquina justo de la parroquia, vio cómo se levantaba la primera piedra de la parroquia. O sea que, vamos, viene de familia. Y pues yo hice aquí las catequesis de comunión, hice aquí la confirmación, estuve en el movimiento junior, aunque es verdad que quizá pues un poco, viviéndolo un poco más de manera superficial, ¿no? Ujú. No sentía que el Señor estaba conmigo en esa época, o por lo menos pues, iba a todo esto, porque mis padres lo habían hecho, porque mis abuelos lo habían hecho, y por más una tradición que por una necesidad, ¿no? Que es lo Claro. que siento ahora. Entonces, pues llega el momento de la confirmación, yo me confirmo aquí y ya pues me desvinculo de la parroquia totalmente hasta los 20 años, no creo si 21 años, 20 diría yo, 19, 20. Entonces estoy 2 años en los que ni siquiera piso la parroquia y ni siquiera me acuerdo de ella, pero realmente pues toda la vida he estado aquí y eso, sí, creo que hasta este momento de los 20 no volví nunca. ¿Y cuándo crees que empezó tu caminar con el Señor o el momento en que dijiste, no sé, en el que te encontraste con Él? Pues justamente, o sea, como te comentaba un poco antes, todo ese hecho de tanta desconexión, o sea, todos esos momentos en los que Jesús ha estado conmigo, pero yo no lo sabía, es decir, desde que nazco hasta esos 19 años, pues tenía una familia católica, mis padres me han llevado a misa, éramos practicantes dentro de lo que cabe, iba a un colegio católico donde me daba una formación pues, en la pureza de María, pues me daba una formación bastante buena en lo que es católico, hablando profundamente, pero yo lo veía, como te digo, como una tradición, lo veía todo como, bueno, pues una rutina diaria, básicamente, Claro. no cambiaba mucho de lo que podía hacer otra persona que no iba a misa o que no estaba en Ujú. la parroquia. Entonces, a los 19 años paso por un momento muy, muy complicado en mi vida, en el que pues viene una depresión, viene un momento de ansiedad muy fuerte y pues una prima mía decide invitarme a un retiro de feta cuando pues no nadie hacía esos retiros y la gente lo veía pues como el que lo hacía, que estaba un poco chalado, ¿no? Estaba un poco Ya. loco. De hecho, ahora te comentaba también antes, ¿no? Hacer el podcast que pues ahora hay listas de espera incluso para hacer el retiro. Es En ese verdad. momento la gente te llamaba para que fueras a hacer el retiro porque pues no No había ni había siquiera, nadie. no había listas de espera, no había nada. Entonces ya hago el retiro después de pandemia, justo después de pandemia, como digo, después de un momento de depresión, de ansiedad, de no encontrar sentido en mi vida, también de pasar por una ruptura que me hizo mucho daño, ¿no? Como, o sea, no por la otra persona, sino por el hecho de que yo no supe gestionar muchas cosas que yo sentía que estaba roto, ¿no? Y que algo hacía falta para poder sanar esto y que lo que el mundo proponía pues no era lo que me hacía falta. Entonces, pues hago este retiro de feta y realmente pues me doy cuenta, o sea, no tengo una conversión inmediata, una reconversión inmediata, por así decirlo, pero sí que me doy cuenta que Dios es lo que me hace falta en mi vida y que Dios es lo que me da esa fuerza para poder sanar todo lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, como te digo, no es inmediato, pero sí que empiezo a caminar y empiezo a interesarme por cosas. Yo siempre he sido una persona que la formación o el estudio pues le ha interesado mucho y la lectura también. Y claro, empiezo a descubrir cosas nuevas y poco a poco pues empiezo a acercarme más a Dios a través de eso, a través de ese estudio, a través de esa lectura, pero seguía teniendo muchas dudas y seguía siendo demasiado racional, ¿no? O sea, pensando demasiado en mí, en el mundo y pensando de pues que Dios estaba aquí, pero a mi manera, ¿no? Por así decirlo. Eh, Claro, un Dios a tu medida. justo. Era un Dios a mi medida. Entonces yo, pues, no sé hasta que llego a la parroquia verdaderamente, y así respondo a tu pregunta, ¿no? Que vuelvo a la parroquia y me encuentro con don Pablo, el vicario en ese momento, que es una persona pues que también iniciamos un acompañamiento espiritual y es cuando empiezo a descubrir realmente que el Señor me está guiando y me ha guiado durante toda mi vida. En los últimos 20 años había estado Él conmigo. Y me di cuenta de que no tenía que hacer nada, ni pensar nada, ni estudiar nada sobre Él. O sea, obviamente luego sí hay que tener un proceso de formación, pero que en ese momento de conversión, de cuando tienes esos sentimientos, después de haber hecho un retiro de feta, después de haber pasado por un momento tan duro como es una depresión,
pues te das cuenta de que Él te ha guiado y que todo lo que ha pasado en tu vida ha sido para bien y para mayor gloria suya todo. O sea, te das cuenta, ¿no? Por cómo vives la misa, empiezas a vivir la misa de una manera, empiezas a vivir la adoración eucarística de otra manera, la confesión, te das cuenta de todo esto que el Señor, esas herramientas que te da aquí en la tierra para convertirte cada día y para dejarte hacer por Él. Es decir, es que es una cosa, es increíble, como realmente te da esa luz de realidad, ¿no? A veces hablo, pues, hablo filosóficamente el mito de la caverna de Platón, que llega la luz y salen ahí los que están dentro de la cueva y se dan cuenta de que la luz les está cegando, pero cuando ya se acostumbran a esa luz, pues ya ven la verdad. Es lo que me pasó a mí un poco con Dios. O sea, Dios me cegó, no veía, pero cuando yo me di cuenta que esa luz era lo que me hacía falta en mi vida, pues empecé a caminar y empecé a venir a la parroquia, empecé a participar en los movimientos de FETA, en el grupo de jóvenes, que me acuerdo que al principio éramos, pues, 5 gatos, ¿no? Pues era uno de los gatos que estábamos aquí. Pero, oye, qué alegría también ver cómo también esto ha ido creciendo, Jolín, que es una pasada y que por eso volví a la parroquia y que al final, pues lo que digo, no entré de nuevo porque ya era mi parroquia toda la vida, pero sí que empecé a vivir la parroquia de otra forma totalmente diferente y que hoy en día pues agradezco tenerla aquí porque es que está a 5 minutos de mi casa y muchas veces pues para ir a su comunidad tienen que hacerse horas en coche. Mucha gente viene a esta parroquia desde otros pueblos, que es una Valencia, barbaridad. Pues sí, yo la tengo ¿verdad? a nada, a 2 minutos de mi casa. Y eso pues fue pues, el momento en que me di cuenta que Dios estaba aquí, que Dios estaba conmigo y que por mucho que cometamos errores en nuestra vida, porque somos humanos y todos pues, tenemos fallos profundos además, que pues me salvó este error que he cometido es irreparable, este error me va a destrozar, pues no, el Señor te dice, no, estoy contigo, te perdono tus pecados y sano tus heridas. Entonces es donde me di cuenta que quiero seguirle y donde me di cuenta que desde la radicalidad del Evangelio, esa palabra de Dios viva, que performa en mí todos los días, pues me voy haciendo nuevo y es ese proceso donde yo me encuentro con el Señor totalmente y profundamente hasta el día de hoy. Yo creo que es lo más bonito que me ha podido pasar en la vida. Qué bonito. Y que la radicalidad al final es verdad que es algo importante, ¿no? En la fe. Total. Sí, o sea, no una radicalidad entendida como un extremista, que algunos Claro, dicen, ¿no? Sino, o sea, hay que ser extremistas, pero no en el sentido político o ideológico, exacto. sino de vivir la radicalidad del Evangelio en tu vida, de Justo. pensar de que el Señor tiene una palabra para ti todos los días y además que pensar que te va dando regalos. O sea, yo, por ejemplo, lo que digo, ¿no? Venía un momento de depresión y ansiedad brutal y no entendía por qué pasaba todo esto, por qué tenía una ruptura, por qué no me iba bien los estudios, por qué no me iba bien en la vida en general, por lo que se entiende que va bien, ¿no? Ese éxito que propone el mundo. Y de repente, pues el Señor me regala un grupo de amigos que viven la fe en la parroquia, un grupo de amigos que viven la fe en Valencia, una novia, la actual prometida, que es María, que, que vive la fe conmigo y que me la pone delante para vivir un noviazgo católico. Entonces dices, esto es una pasada, o sea, esto es lo que el Señor todos estos 20 años me ha ido preparando para regalarme esto ahora. Y, jolín, pues, o sea, es como que no te lo crees. Entonces Mm. ahí es donde la palabra va performando, porque si yo no hago caso a la palabra, si yo me salto la palabra, como decíamos, ¿no? Si no vivo con radicalidad el Evangelio, todo eso no lo puedes recibir, porque tienes que estar en gracia para poder recibirlo. Claro. Y es un poco, yo creo que la palabra, pues eso, muchos dicen, no, es performativa. ¿Por qué? Porque va performando, va haciendo en tu vida, va dándote cosas y dándote, pues, en reflexión con ella, te va guiando por un discernimiento que luego te trae, pues, un grupo de amigos, te trae un grupo de parroquia, un noviazgo, una vocación, y es la palabra, Dios a través de ella, pues hace todo esto, este bien, y tú tienes que estar en gracia para poder recibirlo. Y es, vamos, es precioso, por eso decimos que es tan importante. Es verdad. ¿Y cuál crees que ha sido como un pilar que te haya ayudado mucho en cuanto a ese acercamiento con el Señor? Porque claro, creo que a todos los jóvenes nos pasa que, pues eso, ¿no? Cuando te encuentras con el Señor, pues antes de eso, cada uno, pues tiene como su historia, por decirlo así, ¿no? Piensas que puede ser la confesión, puede ser la dirección espiritual o a lo mejor la Eucaristía o a lo mejor no sé, lo que has dicho, pues el rodearte de amigos que viven también la fe y que la comparten, con los que puedes hablar, ¿no? O a lo mejor, pues no sé, lo que hablábamos antes de pues hacer preguntas y debatir, ¿sabes? Pues, o sea, yo creo que mi pilar o mi ancla es el Señor, primero de todo, pero como es muy ambiguo, decimos, siempre digo que creo que es
una suma de todo lo que has comentado. O sea, Ujú. la comunidad es fundamental. Sin una comunidad es muy difícil llegar a ser santo y es muy difícil poder vivir la fe, porque al final te sientes solo, te sientes vacío y muchas veces pues esa persona te ayuda o te da un consejo que te anima a seguir, ¿no? O sea, que la comunidad es fundamental. Amigos que estén en el Señor, fundamentales. O sea, un poco unido a la comunidad. Que tu vida sea un reflejo de lo que la palabra dice. A pesar de que, como he dicho, puedas cometer pecados, errores, como todos, somos humanos ilimitados, pero es fundamental que tratemos de llevar una coherencia de vida con nuestras amistades, con nuestros círculos, con nuestra comunidad. Y luego también, pues por supuestísimo, un acompañamiento espiritual de un sacerdote que esté contigo allí, apoyándote para resolver esas dudas, igual más doctrinales o teológicas, que pues todos tenemos y que al principio nos cuesta mucho entender. Pues por ejemplo, porque tengo que ir a misa todos los domingos, ¿no? Que, Correcto. oye, pues hay una persona que te acompañe en eso también, al principio. Y luego, obviamente, pues la comunión, la misa diaria, si puedes, y si no, por lo menos la misa dominical, que, pues, o los días de precepto, que es fundamental para poder seguir al final en comunión con Dios. O sea, creo que esos son, o sea, una casa no se sostiene solo con un pilar, sino que hay muchos pilares que sostienen la estructura, pues lo mismo aquí. O sea, muchos pilares, comunidad, un círculo católico coherente con tu estilo de vida, un acompañamiento espiritual y luego, pues obviamente, los sacramentos y si también tienes tiempo para sacar entre tu semana, pues una adoración eucarística, pues sería perfecto, vamos, yo creo que es lo ideal para esos jóvenes que están empezando, pero que, oye, que no os agobiemos, que todos hemos tenido este proceso y Justo. que hay que ir paso a paso, pero si vamos construyendo esos pilares, luego cuando vienen momentos de dudas, pues es muy difícil que se derrumbe. En cambio, si tenemos solo un pilar, es decir, si yo, por ejemplo, imagínate que solo hago la misa diaria, y está muy bien, ¿eh? Pero cuando vengan momentos de dudas, pues quizás se va a tambalear mucho más que si tengo todos los pilares Claro, que has mencionado tú, porque son fundamentales. claro. ¿Y tú cómo ves al Señor en tu día a día también? Un poco lo que me contabas, ¿no? Sobre este tema de que te encontraste con el Señor por medio también de una depresión, tal. ¿Cómo ves al Señor ahora en ese momento, vamos? Pues ese momento lo veo como un padre, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, un padre que acoge a su hijo que vuelve a casa. O sea, es como lo sentí yo literalmente. Un padre que te amaba y que te decías bienvenido de nuevo. O sea, porque realmente tú ya estabas aquí, ¿no? Pero bienvenido a casa. Y es, o sea, obviamente durante estos años, pues han habido incluso episodios otra vez de mayor ansiedad incluso de los que viví en sus inicios, pero notaba que el Señor estaba conmigo y que el Señor estaba en todo momento cogiéndome la mano para todo ese proceso. Pues, por ejemplo, el año pasado también tuve un proceso muy duro, de mucha ansiedad, de mucha duda, mucho no saber qué pasaba con mi vida, pero sabía que estaba el Señor ahí, porque tenía esos pilares construidos y porque veía al Señor como un padre que siempre te acogía y te abrazaba, pues eso, o sea, en momentos en los que tú no veías la luz y tú pensabas que no tenía sentido nada, ¿no? Pues Él estaba ahí y decía, oye, tranquilo, que esto va a pasar y que si te coges de mí, pues no vas a tener miedo. Y es al final lo que yo vi, lo que yo sentí y lo que me hizo, pues este año pasado, pues salir de ese también otro momento, ¿no? De oscuridad que todos tenemos en nuestra vida, porque no todo es perfecto, y Claro, o sea, no por estar cerca del Señor siempre va a ser todo idílico, en el sentido, pues, literal, sino que vamos a tener que luchar también en luchas internas, y Él nos ayuda a eso. Y así lo veo como un padre que te ayuda a llevar esas luchas y que te coge la mano, pues cuando montas en bici y te enseñan a montar en bici, pues lo mismo, que te va enseñando y primero, pues, te va quitando ruedines, luego te quita tal, luego, entonces ya vas, cuando llega un momento en que vas siempre cogido de su mano, pero Él te enseña a llevar esos caminos de oscuridad o de más dificultad en tu vida. Ese padre que te enseña eso. es verdad. Y que por más que estés, vamos, con el Señor, lo que has dicho, ¿no? O sea, como que siempre tienes momentos en los que un día estás mejor que otros y tal, pero a lo mejor en esos días en los que pues no estás del todo pues bien, eh, siempre tienes la certeza, ¿no? De que el Señor te acompaña, de que Él está contigo, ¿no? Total. Sí, sí, o sea, es que eso, o sea, si no la tienes, pues oye, te animo a que lo pidas en gracia y que te la dé, pero, o sea, si tú estás seguro que el Señor está contigo, de que Él, como decíamos antes, también la palabra es performativa, de que todo va haciendo nuevas todas las cosas en tu vida, Mm. jolín, pues todos los momentos de más dificultad que vayas a poder pasar, los vas a pasar junto a Él y no estarás solo. Y luego, pues, obviamente, pues en tu comunidad católica, en tu parroquia, en tu sacerdote de confianza, tu pareja, tu familia, pues
te van a ayudar a superarlo, pero siempre por medio de él. O sea, él es al final el que hace nuevo todas las cosas todos los días. ¿Y tú crees que se puede ser un joven santo en este siglo que vivimos? A ver, sí, es súper complicado, ¿eh? O sea, es una cosa que, vamos, yo, a los que nos animamos a tratar de ser jóvenes en el mundo de hoy, es una cosa súper difícil, porque lo que Es nos propone el verdad. mundo es totalmente opuesto a lo que es ser santo para Cristo y para la Iglesia Católica. Pero sí, sí que se puede, sí que se puede. Como he dicho, siguiendo y tiene una coherencia de vida con lo que te está proponiendo Dios y haciéndole caso, o sea, escuchando, en un discernimiento en oración, se puede. Y es lo más bonito que te puede pasar. O sea, todos podemos ser santos. Ya decía San José María Escrivá de Balaguer que la santidad es para todos y hay que luchar por ella. Obviamente, como digo, y no me canso de repetir, ser santo no es ser perfecto. Es Que hay verdad, muchos caemos en ese error, es porque, y verdad. nos entra más ansiedad todavía de pensarlo, ¿no? Ser santo no es ser perfecto, sino que tenemos muchísimos errores, estamos muy limitados y tenemos que partir de esa base. Y una vez tenemos eso claro, a tratar de ser santos. O sea, si tú te fijas en grandes santos que tenemos, por ejemplo, un San Agustín, San Francisco Javier, son santos que en sus inicios, pues, bueno, te puedo decir, ¿no? San Francisco Javier en su colegio, cuando empezaba, antes de empezar la Compañía de Jesús de los jesuitas, era un bala en el colegio, era un bala en su instituto. San Agustín también, o sea, en sus confesiones habla de cómo trataba a los profesores y cómo contestaba y pues un montón de cosas que, jolín, que los ves en ellos reflejados y dices, es que al final fueron santos, porque hay que partir de la base de que somos limitados y cometemos errores, pero que la santidad está ahí y que hay que luchar cada día por ella, hasta el final de nuestros días. Que Justo. Jesús nos hace nuevos, como digo, todos los días y esa es la oportunidad de, oye, yo quiero ser santo, pues ahí la tengo cada día cuando me levanto, porque Dios me la da. Y que al final eh, no caminas solo, ¿no? Porque Mm, el Señor camina contigo, pero también lo que has dicho, ¿no? La importancia de la comunidad. Por ejemplo, pues no sé, en nuestro grupo de jóvenes, que algo que Pablo decía que me parece muy bonito es que al cielo hay que ir en equipo. mm. Y como también, ¿no? Tener muy claro eso al momento de las amistades, ¿no? Cómo poder llevar a tus amigos al Señor, ¿no? El caminar con ellos también. O a lo mejor, no sé, amigos que, todos tenemos amigos que a lo mejor tampoco están en una parroquia tal y que conocemos hace un montón de tiempo, pero también cómo hacer que ellos vean también al Señor a través de ti, ¿sabes? Eso es lo más difícil de todo. Es verdad. En plan, yo lo pienso, y a ver, yo tengo mis amigos de la parroquia, mis amigos de tal, y mis amigos de toda la vida del colegio. O sea, también, pues, misma historia que yo. Justo. Y sigo rezando por ellos para que se conviertan algún día, pero es súper complicado. A ver, siempre que haya un tono de respeto entre nosotros, o sea, por ejemplo, yo con mis amigos, por mucho que no sean de la parroquia, no tengan Ujú. su grupo de fe, o no hayan hecho feta, o no estén convertidos, ¿no? Por así decirlo, pues oye, les tengo un cariño enorme y sé que sigo rezando por ellos para que algún día pase. Trato de no agobiarles porque el tema les agobia mucho, pero siempre tengo la esperanza de que algún día pues, Dios les toque como me tocó a mí, pero desde el respeto mutuo, desde el amor, desde el cariño, desde el ejemplo, sobre todo. O sea, que traten de ver en mí algo que les anime a ellos a acercarse más. Eso es lo más complicado. Por eso también hablamos de una coherencia de vida, o sea, Justo. sí que es verdad que lo que digo, no son perfectos, pero un poco de coherencia de vida, un poco de ejemplo Mm. puede ayudar a que se acerquen un poquito más y sobre todo oración por ellos. Que eso es lo más complicado, porque a mí me pasa mucho y conozco mucha gente que le pasa lo mismo, ¿eh? Que tiene sus amigos de la parroquia y sus Justo. amigos de fuera que dices, ostras, ¿y ahora cómo consigo yo que vengan aquí? Es verdad, Bueno, ¿eh? pues déjaselo en manos del Señor que Él lo hará, seguro, Es pero seguro. verdad. Yo, la verdad es que digo, bueno, hay un joven de la parroquia que conocemos y invita a sus amigos de la universidad a hacer retiros y tal, y sus amigos van solo por curiosidad, pero van y digo, o sea, eso es un don, la verdad, ¿eh? Es Porque, un don, ¡buah! porque es muy complicado. Yo invento a mucha gente que, vamos, me ha dicho, pero tú estás loco, ¿cómo voy a ir yo allí, sabes? En plan, no, pero bueno, si no es por este tipo de retiros, por otro lado el Señor les llamará, es decir, no solo existe fetao, no solo existe tal, hay muchísimas otras vías por las cuales el Señor puede entrar, incluso por una misa diaria. Oye, acompáñame a misa hoy si quieres y tomamos luego una cervecita, tomamos un café, pues incluso puede ser más fácil que vayan a eso que a un retiro en muchas ocasiones. Pues por ahí se empieza, por algo se tiene que empezar y por sobre todo, yo por ejemplo todos los días apunto una libreta cuando estoy haciendo mi oración diaria por aquellas personas que quiero que el Señor les convierta. Oye, pues pido por un amigo, por un familiar, por un tal, y poco a poco se van cumpliendo. O sea, mira lo que te digo, porque por ejemplo mis padres mis tíos,
pues oye, lo que te he dicho, eran católicos, tal, pero de tradición, o sea, no eran Claro, de vivirlo. Y ahora, pues tengo a mis padres en la parroquia, a mis tíos en la parroquia, ha sido un regalo de Dios los últimos 2 años, pero porque también he ido pidiendo por ello. mm, Y ellos también, pues, han visto en mí, en mi hermana, en gente de la parroquia, han visto un ejemplo en todos ellos para acercarse más. Pues lo mismo con todos los amigos, familiares que todavía siguen lejos y que les cuesta un poquito, pues que no claro. tengan miedo y que se acerquen. ¿Y qué le dirías a un joven que a lo mejor no conoce al Señor o apenas lo está conociendo, pero todavía no se anima a, no sé, a lo mejor a tener ese encuentro con el Señor? Pues yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, no como consejo, Claro. pero yo era agnóstico, es decir, yo sabía que había algo, justo lo que comentas, ¿no? Sabía que había algo, pero no me atrevía tampoco Mm, a dar el paso. Pues desde esa postura, yo lo que pienso es que no tengan miedo, o sea, que realmente no tengan miedo, que se dejen hacer, que no piensen en lo que puede decir la gente de fuera, porque es verdad que, pues, oye, al principio choca mucho. mm. Oye, este se ha metido en la parroquia y parece que esté ahí en una secta, ¿no? Vamos, no lo escucho yo veces eso. Quiero decir, que me pasaba un montón, ahora ya no tanto porque han pasado muchos años, Ya, pero al principio, sobre todo, la gente se sorprendía. es verdad, ¿eh? Pues, oye, no tengas miedo a lo que puedan decir de ti, no tengas miedo a lo que puedan pensar, quítate los prejuicios que tenemos de la parroquia, de los que van a la parroquia, de la iglesia en general, quítate esos prejuicios porque no son reales, porque aquí lo que importa es que todos tenemos un padre común, que todos somos hermanos y que realmente pues aquí tenemos un espacio de comunidad, de fraternidad, de amor y de también corrección fraterna. Cuando hacemos mal entre nosotros, pues sí, hay que decirlo, se dice, desde, como digo, el respeto, ¿no? Justo. Pero oye, que no tengan miedo, que de verdad que su vida cambiará totalmente, en el buen sentido. O sea, es verdad que incluso se les puede hacer una vida más complicada por el hecho de que ya pues no estás a la merced del mundo, pero tienes un padre que te va a cuidar, vas a tener que tener muchas luchas internas y Mm. muchos sacrificios que hacer para poder, bueno, pues seguir con esto, porque no es fácil, seguir delante de la mano de Jesús, pues eso, o sea, que luchen, que no tengan miedo, que dejen de prejuicios, que dejen de lo que diga la gente y que se animen, vamos, que esto es un regalo del cielo, literalmente. Totalmente. ¿Y alguna recomendación para los jóvenes que nos escuchan, bueno, para todos, de alguna canción que a lo mejor en tu conversión o a lo largo de tu encuentro con el Señor, pues digas, mira, esa canción cada vez que la escucho o cuando escuché esta canción, la verdad es que vamos, me llegó. Pues mira, sabía que ibas a hacerme esta pregunta. Pero había pensado una canción que, bueno, una de ellas había pensado una que es la de Kenosis, la de Cómo me miras, que habla de cómo Ujú. Dios nos mira a nosotros, con esa bondad, con esa dulzura. Pero también voy haciendo memoria un poco, eh, una canción de Hakuna que creo que se llama Arde, que habla de San José, ¿no? Justo. Pues esa me ha venido justo ahora a la mente, ha sido el Espíritu Santo. O sea El que Espíritu Santo. yo había pensado en una y al final ha salido otra. O Es sea, esa, por verdad. supuesto, la de que no sé de cómo mira, sí, porque habla mucho del Padre, de cómo te mira, de cómo te Claro. trata. Pero la de San José, la de Arde, me gusta mucho porque me recuerda a mis inicios Mm. y yo me recuerda cómo veía yo, bueno, pues personalmente, porque mi vocación pues, es el matrimonio, pues veía a San José un ejemplo, un padre que cuida a su hijo, que cuida a su mujer, que da cobijo a un hijo cómo da, ¿no? Cobijo a un hijo así. En Ujú. ese momento, en lo que en esos tiempos, pues podías pensar que el hijo podía venir de otro, no, pero el hijo viene de Dios, viene de la Virgen María, Espíritu Santo. Entonces, ese acto de fe que da San José, ese sí que da enorme, que a veces no lo tenemos en cuenta, pues, y como habla la canción de eso, ¿no? De cómo su padre cuida a Jesús, cómo le abraza, cómo le cuida hasta sus últimos días, eh, pues es precioso, pues, esa canción. Y luego, pues, yo también soy muy, muy fanático de la música de los cantos gregorianos, pero bueno, eso ya cada uno a su gusto. Me sirve Es mucho para la verdad, oración, es verdad. Para la oración sirve un montón, ¿eh? Sí, la sí, verdad que sí. sí. Y un libro que, no sé, te ayude a rezar o a lo mejor, pues, tu director espiritual o tal, pues, te haya recomendado que digas, pues, mira, ese libro me ayudó a saber cómo rezar, ¿no? O a entender la Eucaristía o no sé. Pues, mira, te voy a decir dos. Uno relacionado más con algo más de que tiene, o sea, es un libro para llevar en dirección espiritual, sobre todo, Ujú. que se llama El arte de recomenzar, de Fabio Rossini, creo que Muy es, bueno, sí. que te explica un poco, te va dando paso a través de los 7 días de la creación, pues te explica cada día y te va diciendo que, pues una forma de recomenzar tu relación con Dios cada día a través de esos 7 días de la creación. Es muy bonito. Y luego uno
que hasta a mí me hizo replantear mi vocación y dije, ostras, que igual tengo que ir al seminario, pero Mira. luego el Señor me marcó que no, pero bueno, el de San Francisco Javier, su biografía, de Luis de Hall creo que se llama, que es el autor, y es un libro espectacular, se cuenta toda la historia del nacimiento de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, toda la evangelización que hacen en el Oriente, en la India, incluso llegan a las puertas de China, se quedan muy cerquita de evangelizar China, y es un libro precioso a mí, vamos, no tengo vocación al sacerdocio y ese libro me dejó tocado porque dije, Ya, ostras, lo replanteaste, dijiste. que igual tal, pero al final luego el Señor pues puso a María delante y bueno, pues vi que mi vocación era otra, pero Mira. ese libro me gustó muchísimo y me tocó mucho y me dio pues la imagen de lo que es ser un santo, porque es santo hoy en día San Francisco Javier, de lo que es ser un sacerdote, de cuál es la labor tan importante que tiene un sacerdote o cualquier religioso o cualquier católico de pie, la labor tan importante que tenemos en cuanto a la evangelización y en cuanto a la entrega. O sea, este hombre se entregó hasta el final para llevar la palabra de Dios a todas las partes del mundo. O sea, él sale de Portugal y llega hasta China. O sea, en ese momento, que era un momento en que se acaba de descubrir América, si no me equivoco. O sea, que hace muchos años y la dificultad que conllevaba hacerse el viaje tan largo hasta allá. Mira. Pues de hecho, el libro del arte de recomenzar, Pablo estuvo dando unas catequesis en San José. Y creo que están grabadas, a lo mejor os la pondremos bajo para que las miréis. Son muy buenas. Son muy buenas, ¿eh? Son Yo es muy que no buenas. había leído ese libro, pero escuché las catequesis y dije, madre mía. No, qué salen de ahí bonito. todas. Yo al principio hablaba de la humillación, hablaba de tal y decía, ostras, no estoy pillando nada, pero es que es un libro que de verdad, o sea, tienes que llevarlo con un director espiritual porque es muy difícil y muy denso de entender si es que lo sacan para catequesis, o sea, es complicado. Tiene una base teológica muy profunda y que hay que estar muy preparado. Yo no lo entendí al principio, o sea, tuve que llevarlo con Pablo para que me explicara Para mejor. entenderlo. Sí. Y ya por último, una cita bíblica o a lo mejor un evangelio que digas, pues mira, cuando lo leí o cuando, pues no sé, de esto que sacas una palabrita y el Señor te dice algo, pues no sé, a lo mejor te quedó, ¿no? Ahí resonando. Pues mira, tengo dos. Uno es el milagro de los panes y los peces, pero yo creo el que más me tocó fue la primera dirección espiritual que yo tuve en mi vida. Y me acuerdo que Pablo me dijo, estuvimos hablando del Evangelio, ¿no? Cuando Pedro sale de la barca porque ve a Jesús y Jesús le dice, ven a mí, ¿eh? Entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua y camina sobre el agua. Y el momento en que deja de mirar a Jesús, se hunde y se cae. Le dice, ¿no? O sea, ¿por qué has dudado? Le dice a Pedro, ¿por qué has dudado? Pues ese momento a mí me conmovió. Dije, ostras, o sea, te das cuenta de que, o sea, lo que dice el Evangelio es, mientras tú estés con Jesús, mientras tú estés con Él, le mires, te acercas, o sea, vas a poder llegar a Él, vas a poder confiar, va a ir todo rodado, ¿no? Puedes caminar sobre el agua, o sea, es un decir, ¿no? Pero sí que ese hecho de cuando no lo miras, te hundes, es totalmente. O sea, el momento en que yo estoy más débil y veo que no estoy con Dios o que me cuesta la oración, te hundes todavía más. Pues ese evangelio me tocó mucho y me hizo darme cuenta de que en mi vida, pues muchos momentos, ese hundimiento que había tenido era por no mirar a Dios a los ojos y decir, guíame, Señor, ¿no? ¿Cómo pasó ahí? Y de no soltar su mano, ¿no? Porque al final es verdad eso que acabas de decir, vamos, que te entiendo perfectamente, de cuando estás, pues eso, que dices, no, no veo al Señor, pero aún así, aunque te cueste la oración, haces oración, aunque te cueste, no sé, ponerte delante del Señor en una hora santa, pues vas, ¿sabes? Como ese, aunque te cueste, no sé, no sueltas la mano del Señor y te fías. Que es algo muy Total. bonito que dicen en FETA, confía, confía. Totalmente, sí. O sea, si lo reducimos a eso es confiar. Es verdad. Literal. Sí, es eso. Pues Borja, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. La verdad es que ha sido un testimonio espectacular. Así que muchísimas gracias. Yo pongo mi experiencia de vida sin dar ningún consejo a nadie y que si alguien lo hace bien, que lo haga bien. El totalmente. Espíritu Santo ya Que habla sea por uno, mí. pues sea uno. Es Adelante. verdad. Amén. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros por invitarme, la verdad.